Derecho público. Se define como el conjunto de normas que regulan jurídicamente la organización y el funcionamiento del Estado, así como las relaciones que se establecen entre ellos. El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública. Función. El fin del derecho público es el mantenimiento del orden social, la armonía de la comunidad y la paz. En otras palabras, su objetivo es conseguir una convivencia pacífica entre los individuos. De esta manera, se trata de preservar el interés de la mayoría, el conocido interés general o bien común. Derecho privado. El derecho privado es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. El derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Diferencias del derecho público y derecho privado. El derecho público se centra en ordenar y regular las relaciones del Estado con los individuos y los vínculos de los individuos con la sociedad en la que viven. El derecho privado, para los romanos, es aquel que regula la relación entre los propios individuos. El derecho privado es el conjunto de normas que rige a los particulares, contraponiéndose al derecho público, en el sentido de que las cuestiones que analizan no tienen que ver con el Estado. Las únicas ocasiones en las que el derecho privado atañe al Estado son aquellas en las que se actúe de forma particular. Ramas del derecho. Derecho administrativo. Es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares. Derecho constitucional o político. Se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Derecho penal. Aborda la capacidad punitiva del Estado, es decir, la potestad para castigar a los miembros de la sociedad que actúen haciendo caso omiso a las leyes establecidas. Derecho laboral. Se define las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador. Derecho tributario. Es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tributaria entre los administrativos y el contribuyente. Ramas del derecho privado. Derecho civil. Regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas o el propio Estado, cuando no lo hacen en ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, pues comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, entre otros. Derecho mercantil o comercial. Se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales denominadas actos de comercio. El derecho abarca una serie de normas y leyes determinados fundamentalmente por la jurisprudencia de cada nación o estado, divididos en derecho objetivo y subjetivo, derecho positivo o natural, derecho civil y penal y las ramas del derecho que abarcan los derechos de áreas específicas. Derecho objetivo. El conjunto de las normas vigentes en un país también se conocen como derecho objetivo. El derecho objetivo engloba la legislación de cada país como el conjunto de normas jurídicas de una rama particular de derecho, por ejemplo, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho fiscal, derecho internacional, derecho laboral, entre otros. Derecho subjetivo. La facultad legal de participar o no en un determinado acto se llama derecho subjetivo. En este caso, el derecho se refiere al poder que pertenece a un individuo o grupo. Por ejemplo, el derecho a recibir aquello por lo que se pagó, derecho a la salud, derecho a la nacionalidad, derecho a manifestarse libre y pacíficamente, derecho a demandar y derecho del consumidor. Derecho positivo. El derecho como un conjunto de reglas también se divide en positivo o natural. El derecho positivo son las normas creadas y puestas en vigor por el Estado. El derecho natural son las normas que se derivan de la naturaleza, es decir, son las leyes naturales que orientan la conducta humana, los derechos fundamentales. Derecho civil. El derecho civil regula las relaciones de los ciudadanos o personas jurídicas en determinada sociedad. Es definido generalmente por el Código Civil y define los principios y normas en relación, por ejemplo, a nacimientos, matrimonio,
patrimonio, propiedades y responsabilidades civiles. Derecho penal. El derecho penal abarca todas las leyes que determinan lo que constituye un delito y las sanciones correspondientes. El derecho penal suele recurrir a los tribunales de justicia para la resolución de los conflictos y la determinación de las penalidades de acuerdo a la ley. Tipos de derecho. El derecho público. Administrativo. Se encarga de regular la función del Estado. Constitucional o político. Es aquel que se encarga de realizar el análisis de las leyes que rigen el Estado. Penal. Se enfoca en regular las conductas de los miembros de la sociedad a través de sanciones para aquellos actos delictivos o vandálicos. Procesal. Regula las actividades relacionadas por los tribunales de justicia y asimismo los procesos judiciales. Tributario. Hace referencia a las reglas, normas y leyes que regulan las relaciones entre la administración y los contribuyentes. El derecho privado, civil. Es el encargado de regular las relaciones con personas físicas o jurídicas. Por lo general, integra las relaciones patrimoniales, personales, familiares o de vecindad, comercial o mercantil. Regula la actividad comercial en el país, así como los permisos. Derecho social. Laboral. Es el derecho al trabajo y se enfoca en la regulación de relaciones entre patrones y trabajadores con el fin de garantizar mutuos acuerdos. A la seguridad social. Se encarga de garantizar un nivel de vida digna a través de las prestaciones legales y el servicio médico a los empleados. Migratorio. Encargado de la legislación de libre tránsito, implementando las normas adecuadas para ello. Agrario, enfocado en la regulación del territorio y explotación nacional con fines agrícolas, es decir, la producción de alimentos. Derecho público. ¿Qué es el derecho público? El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y de los órganos de la administración pública entre sí. ¿Por qué es importante? Es importante porque su objetivo es conseguir una convivencia pacífica entre los individuos. De esta manera, se trata de preservar el interés de la mayoría, el conocido interés general o bien común. ¿Qué atiende el derecho público? Atiende el mantenimiento del orden social, la armonía de la comunidad y la paz. En otras palabras, su objetivo es conseguir una convivencia pacífica entre los individuos. Tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público, siempre que estos actúen amparados por sus potestades públicas legítimas y con base a la ley que los establece. ¿Cuáles son las ramas del derecho público? Son el derecho administrativo. Es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares. El derecho administrativo es aquel que comprende la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública. Por extensión, suele ser también aplicada en la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y de todos esos entes del sector público. Y todo ello desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las administraciones, pero también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas. Derecho constitucional es el conjunto de normas que establecen los principios fundamentales del Estado. Así, define el sistema jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Es un derecho del que emanan normas del derecho público, limita las actuaciones del Estado a través de las divisiones de los tres poderes, dota a los individuos de derechos fundamentales y establece garantías básicas para los ciudadanos. Derecho procesal. El derecho procesal comienza a ser una ciencia jurídica autónoma a mediados del siglo XIX. Empieza a estudiarse como una rama del derecho individual por la doctrina alemana
que realizó un estudio de los principales problemas relacionados con el derecho de la acción procesal y con el proceso desde un punto de vista teórico y alejado del derecho privado. Hasta entonces, la ciencia jurídica que constituye el derecho procesal se estudia de forma conjunta con el derecho civil. Este derecho es uno de los grandes grupos de normas de los que se diferencia de todo el derecho positivo. Este derecho positivo se trata del conjunto de normas, conductas que se deben seguir, escritas y que rigen en un país. Derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho que se encarga de regularizar mediante reglas jurídicas las relaciones que establecen a partir del trabajo. Este conjunto de reglas debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. El mercado laboral está en continuo cambio, por eso es importante que el derecho laboral siempre se adapte a las nuevas condiciones y particularidades que la realidad impone, a fin de cumplir con su objetivo principal, que es defender al trabajador. La relación laboral se establece entre dos actores, el empleador y el empleado. Claramente esta relación no es simétrica, ya que el empleador suele tener mayor fuerza y responsabilidad que el empleado. A partir de esto, el derecho laboral limita la acción de los empleadores a fin de proteger al actor más débil de la relación. Como podemos ver, el derecho laboral está fundamentado en un principio protector, con lo cual debe aplicar aquellas normas o reglas que sean más favorables para la situación del trabajador. Derecho tributario. El derecho tributario es un conjunto de normas que regulan la recaudación, gestión y el control de los tributos impuestos a los contribuyentes por el Estado. Forma parte del derecho financiero, pero se enfoca en los ingresos del Estado recaudados a través de los tributos, dejando de lado la parte de los gastos, que es el otro pilar del derecho financiero. El derecho tributario se originó en Roma. Los romanos imponían cargos tributarios a los bienes y transacciones de los ciudadanos romanos. Es cierto que no seguían los principios que el derecho tributario actual persigue, como el de equidad, acorde a los derechos humanos, pero así comenzamos este tipo de regulación jurídica. Características. Pertenece al derecho público, específicamente al derecho financiero. Sus normas son imperativas, no pueden ser pactadas o negociadas entre partes. Sigue un principio de equidad. Faculta, establece contribuciones de carácter obligatorio por la ley, establece sanciones y multas a los contribuyentes si no cumplen con sus obligaciones tributarias. ¿Cuáles conocías? Conocía el derecho administrativo, pues se entiende que es para poner un orden en un ambiente laboral o en una sociedad para que haya respeto para todos sin ser juzgados o discriminados. Así como también conocía el derecho laboral, que es el encargado de establecer normas en un ambiente laboral para que exista respeto. Se encarga de las jornadas de trabajo, el salario, días de descanso, vacaciones, entre otras cosas. Derecho privado y sus ramas. Derecho privado. El derecho privado es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. La distinción entre derecho privado y derecho público constituye, históricamente, uno de los fundamentos principales de la sistematización del derecho. Por el contrario, si ninguno de los sujetos de la relación que contemplamos es el Estado, estamos ante una relación del derecho privado. Este criterio no excluye la intervención del Estado en la regulación de los derechos y deberes que existen entre sus ciudadanos, ni niega el papel del juez, que, en último caso, siempre se atribuye al Estado, pero no considera que esta implicación sea definitoria de una relación de derecho privado. Consecuentemente, la distinción tradicional considera perteneciente al derecho público únicamente aquellos negocios jurídicos en los que el Estado actúa como parte directamente interesada, como si fuera un particular más. Características. Son normas que afectan a la esfera privada de las personas. Prevalece la autonomía de la voluntad, es decir, existe libertad de pacto entre las partes, aunque con el límite de no realizar lo prohibido por la ley, un contrato en el que se pacta el asesinato de una persona. No es un derecho donde prevalezcan normas imperativas. Las normas de derecho privado se basan en la igualdad de las partes. En derecho público, las administraciones están en la posición de poder respecto al particular.
El derecho civil es la manifestación más amplia del derecho privado. Las normas del derecho privado tienen como destinatario a los ciudadanos y no a los poderes públicos. Los poderes públicos pueden verse afectados por la regulación del derecho privado cuando actúan como persona privada. No persigue el interés general, sino el interés de los individuos particulares. Derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, es decir, de sus derechos reales, propiedad y posesión, obligaciones contractuales, relaciones familiares, matrimonio, patria, potestad, etc., sucesión, herencia y estado civil. El derecho civil puede ser considerado como una forma de derecho privado, dado que regula las relaciones entre las personas al margen de lo público. Ramas del derecho civil. El derecho de las personas o derecho civil en general, encargado de los derechos subjetivos en general, la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos, íntimamente ligados al ser humano desde su momento de nacimiento. El derecho de obligaciones y contratos regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y el régimen jurídico de las obligaciones a las que las personas se someten de manera voluntaria como parte de una transacción civil de algún tipo o que adquiere a través de las acciones de su vida cotidiana, ciudadana, responsabilidad civil. Los derechos reales, esto es, los derechos de propiedad, posesión y goce de bienes, el derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, así como los modos de tenencia y adquisición de los mismos. El derecho de familia y sucesiones, encargado de regular el matrimonio, las relaciones entre progenitores y descendencia, las distintas formas de la herencia, la conformación de las familias y las normas de parentesco y patria potestad. Derecho mercantil. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que se encarga de la regulación de las relaciones comerciales entre personas, ya sean físicas o morales, así como los actos, lugares y contratos emanados del comercio entre sí mismo. Conjunto de normas jurídicas aplicables a los comerciantes en el ejercicio de su actividad profesional y que rigen también, aunque más excepcionalmente, la actividad comercial, los actos de comercio realizados por cualquier persona. Esta área del derecho rige cosas tales como la constitución de sociedades y la extensión de licencias, negociantes, contratos, operaciones comerciales y cumplimientos de disposiciones regulatorias y legales, también conocidos como derecho mercantil. El derecho comercial se aplica a empresas y a personas que participan en cualquier tipo de actividad comercial, como el comercio, las compras, las franquicias, las mercaderías y la venta. Ramas del derecho mercantil. El derecho bancario, aquel que regula el ejercicio de los bancos y otras entidades financieras similares. Derecho concursal, que contiene las normas sustantivas y procesales en todo lo referente a las deudas y acreedores. Derecho contractual, aquel que tiene que ver con los contratos, las obligaciones y derechos adquiridos de manera voluntaria a firmar a un documento. Derecho societario, también llamado derecho de sociedades o derecho corporativo, se ocupa de los sujetos empresariales y sus formas de asociación. Derecho de propiedad industrial, aquel que define el ejercicio productivo, la creatividad industrial y el modo en que operan, se fundan y crean las actividades industriales. Derecho cambiario, vinculado con la normativa de títulos de valores, acciones o inversiones. Derecho marítimo, aquel que regula el intercambio de bienes y servicios entre países y o regiones mediante la marina mercante. Experiencias compartidas. A veces la muerte llega inesperadamente y muchas cosas quedan sin resolver. Por ejemplo, no dejar los papeles listos para heredar a un familiar nuestra casa. Esto hace que la propiedad quede en un estatus de intestada y puede generar conflictos entre la familia. Para que nuestra propiedad pueda ser entregada a los familiares de un fallecido o a un tercero, en los términos legales correspondientes, lo primero que se debe de hacer es acudir a un notario o juez familiar y solicitar un juicio de sucesión intestamentaria.
La sucesión intestada es un documento que entrega el juez o el notario en el que declara quién es el heredero cuando la persona fallece sin dejar testamento. El propósito es determinar al nuevo propietario y permitirle disponer de la vivienda como mejor le convenga. Existen distintas razones por las que la propiedad puede ser intestada. La más común es la relación por falta de un testamento, que al momento de fallecer el dueño original asigne o herede a su propiedad a una nueva persona. El trámite puede durar hasta 2 años en resolverse, ya que tiene una serie de etapas en las que se debe presentar documentos como acta de matrimonio, escrituras de la vivienda, acta de defunción del primer propietario, acta de nacimiento de los hijos, en caso de existir el testamento original en el que no se enlista la propiedad intestada. Primera etapa. Los intestados acuden ante el juez encargado del caso y levantan un acta en la que solicitan la asignación de las partes o bienes que desean heredar, en este caso toda la propiedad o una parte de ella. Segunda etapa. Las autoridades realizan una investigación sobre la relación del fallecido y las personas que iniciaron el trámite y que no forman parte de un fraude inmobiliario. Tercera etapa. Mientras se desarrolla el caso, se designa una persona para vigilar el bien intestado, el cual recibe el nombre de albacea. También se realiza un inventario de las propiedades que se quedaron intestadas y un evalúo inmobiliario. Última etapa. El juez dictamina a los herederos de la propiedad, dando a conocer el porcentaje de la vivienda que comparten o asignan el inmueble a una persona. Caso número 1. Atlisco, Puebla, 22 de junio del 2022. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché que llegó un vehículo con música alta y se estacionó debajo de mi edificio. Me percaté que eran mis vecinos. Arriba de dicho vehículo tenían bebidas alcohólicas, pero no le di importancia. Así estuvieron alrededor de media hora con música alta. Se escuchaba que cantaban y gritaban fuertemente, cuando de momento dejó de oírse la música y se empezaron a escuchar gritos de mis vecinos, y se oía decir algo así como de "te voy a pegar" y cosas por el estilo. Se escuchaba que se insultaban y se aventaban cosas, y se escuchaba que se aventaban botellas de vidrio. Me asomé y me percaté que entre ellos estaban peleando, cuando de momento llegaron 2 patrullas municipales, y al bajarse los policías y querer dialogar con ellos, mis vecinos se volvieron aún más agresivos y se pusieron a gritarle groserías. Se iban a detener por infringir las reglas y faltas administrativas estipuladas en el bando de la policía y gobierno de Atlisco. De las que alcancé a escuchar fueron la alteración del orden, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y estar bajo el influjo de dichas bebidas alcohólicas y estar manejando. Cuando veo que sacan sus esposas para restringir los movimientos violentos de los vecinos, al ver que los suben a las patrullas y se los llevan, pero se queda una patrulla abajo y se acerca un policía y me pregunta que si conocía a las personas que alteraron el orden, a lo que le contesté que sí, pues son mis vecinos, a lo que el policía me dice que si podía avisarle a sus familiares que estos habían sido detenidos por alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, para que se presentaran en seguridad pública para que revisaran su situación legal con el juez clasificado que se encargaba en turno, ya que él es quien les va a dictar su castigo o multa por las faltas administrativas que hicieron. Segundo caso. Mi tío fue acusado injustamente por un crimen que no cometió. Él, junto con sus demás compañeros, que en total serían alrededor de 22 personas. Mi tío, que en sí es mi vecino, fue un policía y un día lo mandaron a agarrar a un señor que estaba en una camioneta. Cuando llegaron a la camioneta, estaba rodeada y se dieron cuenta que estaba vacía. Los demás policías llegaron después y sospecharon que fueron ellos. Realmente no me acuerdo bien, pero sé que mi vecino pasó la noche en una celda y el abogado que lo defendió le pidió a su esposa 3,800 pesos para sacar copias. La esposa de mi vecino tenía problemas con sus papeles de acta de matrimonio y sus cartas de comportamiento de buena conducta de mi tío. La desesperación de que saliera el señor era muy grande. Yo creo que mi caso corresponde al derecho penal, ya que comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas, para las cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. Tercer caso.
En la casa donde vivo actualmente pagamos renta. Tiene 8 años que vivimos ahí. Cuando mis papás se conocieron, los dueños eran personas de la tercera edad, los cuales sus nombres eran Felipe y María. Hace aproximadamente 2 años el dueño falleció dejando el cargo de la casa a su esposa. Hace un año la señora falleció dejando la casa intestada. Sus hijos llegaron a un acuerdo verbal dejando a cargo a una de las hijas, la señora Alicia. 3 meses después, uno de los hermanos no está de acuerdo con la decisión. Si continúa este desacuerdo, se presentará una demanda. La señora Alicia está a toda disposición de llevar a cabo un juicio. Su esposo no está de acuerdo, ya que ellos fueron los que se hicieron cargo del cuidado de los dueños, en este caso, sus suegros. Cuarto caso. Mi padre se llama Juan Carlos Ramírez, con S. Galicia. Tiene 56 años de edad. Su padre se apellidaba Ramírez, con Z. Mi abuela, al registrarlo antes en el registro civil, escribieron su apellido paterno erróneamente. Fue un suceso al que no le tomamos mucha importancia. Pasó el tiempo, algunos documentos oficiales CURP-INE tienen el apellido Ramírez. Importancia. Hace aproximadamente 17 años, al registrarnos a nosotros sus hijos, se volvió a tener nuevamente el error del apellido Ramírez con Z, por lo que actualmente mi padre tiene que corregir su acta de nacimiento nuevamente. Quinto caso. Mi familia compró una casa hace 15 años en una unidad habitacional. Pasaron 2 años, mi familia dio un enganche y no nos entregaron la casa. Tiempo después nos enteramos que había casas que tenían 3 dueños y para eso mis padres ya habían dado un enganche de 200,000 pesos aproximadamente para poder meter nuestro crédito Infonavit por menos monto, pero después de cierto tiempo no nos entregaban ni la casa ni nos regresaban el dinero. Entonces se decidió meter todo el crédito Infonavit para pagar la casa y hasta la fecha el dueño que vendió la casa se encuentra desaparecido y no nos regresó nuestro anticipo. Se metió una demanda y hasta la fecha no han podido, y según la idea es embargar una casa que no tiene dueño, pero físicamente está habitada por unas personas, pero no se ha podido conseguir el embargo porque aún nos piden mucho dinero los abogados y actualmente no nos han dado respuesta. ¿De qué forma las ramas del derecho influyen a la información de individuos honestos, responsables y empáticos? La ley da cavidad a discernimiento y a cualquier conflicto puede resolverse por consenso y con el apoyo de la administración de justicia, pero en todo caso de manera lícita, civilizada y ordenada. La sociedad humana se regula en torno al concepto de justicia y orden y el Estado tiene la capacidad de hacerlo cumplir.